y ya se encuentra con nosotros Laura Carsen, colaboradora de este espacio, también conductora de Hecho en América, que ya se encuentra, y directora del programa para las Américas, ya se encuentra con nosotros. Laura, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Ernesto, buenos días Alberto. Hola, buenos días, bienvenida a Momentum. Llegaste justo cuando estamos comiendo gente, bienvenida. Oye, Laura, pues viene un enviado especial del presidente Biden, viene John Kerry, pues ya llegó, ayer estaba en Baja California, hoy ya había llegado, arribó a la Ciudad de México, un encuentro con el presidente López Obrador, y esto se junta además con unas declaraciones de última hora del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Si alguien sabe leer estos mensajes políticos y estas pedradas o dardos envenenados, pues es Laura Carsen. Laura, ¿cuál es tu valoración? ¿Cuál es tu valoración de esto que está sucediendo ahorita y que va a suceder el día de hoy? Sí, es una situación un poco caótica porque vamos a recordarnos, Ken Salazar, ustedes platicaron sobre esto en el espacio, en una excelente discusión la semana pasada, hizo unas declaraciones que pareciera un aval a la reforma eléctrica de López Obrador, e incluso en las mañaneras, López Obrador, el presidente, lo tomó así, ¿no? Y dijo que qué bueno que está de acuerdo que tenemos que revisar ese marco legal. Primero hay que ver qué dijo, porque en realidad nunca me pareció un aval. Lo que dijo fue como muy vago y un poco incoherente, de hecho, y lo que dijo es que se tiene qué bueno que se está revisando porque este tipo de marco es el marco de 2013, se tiene que revisar y es importante que se hace a favor del pueblo. Eso fue más o menos lo que dijo sin entrar en ningún aval específico a lo que es el contenido de la reforma. Pero ¿qué pasó después? Luego Salazar tuvo que matizar sus propios comentarios en su Twitter. El 4 de febrero dijo, una de mis prioridades en México es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para que exista piso justo y parejo. Estados Unidos respeta la soberanía de México y confía en que México cumplirá los compromisos adquiridos bajo el TEMEC al considerar cambios al sector energético. Entonces, se da un paso atrás, vuelve a sacar la amenaza de una controversia en el marco del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y se ve claramente que recibió críticas por parte de, pues no sabemos por dónde, pero lo que sí sabemos es que el cabildeo del sector energético en los Estados Unidos es uno de los más poderosos en Washington. ¿Qué dice el Tratado de Libre Comercio? O ya no se llama Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá, al respecto? El capítulo 11 tiene una parte que dice obstáculos técnicos al comercio del TEMEC y la prevención o eliminación de las barreras técnicas innecesarias o injustificadas que podría aplicar, pero también hay otros que respetan la soberanía de hidrocarburos. Y el capítulo 22 dice respecto a empresas propiedad del Estado que el fin es no afectar el comercio o la inversión proveniente de empresas de las partes. Yo no creo que Estados Unidos quiere llegar a este formalismo de meter una controversia por este asunto bajo el tratado. Sin embargo, lo que se ve es que sí están sacando las amenazas. Después de esto, lo que pasa es que hay una reacción en el Wall Street Journal, que es vocero de la élite económica, en particular de una columnista, que no voy a mencionar su nombre, es una periodista muy poca seria, pero expresa la postura de esta élite económica conservador, que es por supuesto un sector muy poderoso en los Estados Unidos, y ella sale diciendo que sí viola al tratado y que el hecho de que CFE fije precios es también una violación y con
más amenazas fuertes en voz de lo que es el sector empresarial, básicamente. Entonces, Salazar va a Baja California, quién sabe si estaba planeado o no este viaje, a visitar un proyecto privado de energía renovable en Baja California Sur, y la embajada saca una declaración que dice que el gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general, ¿no? Fuerte. No ataca la rectoría del Estado precisamente, sino va sobre el punto de las energías limpias, ¿no? Pero luego agrega, el sector privado tiene un papel clave que desempeñar en promover la energía verde. Y ahí está la defensa de los inversionistas del sector privado. En ese juego es importante recordar quién es Ken Salazar, porque Ken Salazar fue secretario de Interior, que en los Estados Unidos de alguna manera está encargado de la política energética en el gobierno de Obama. Encargado porque su responsabilidad son los recursos naturales, entre otras cosas. Recibió muchas críticas de ambientalistas, fue muy cercano a los intereses extractivistas en los Estados Unidos, aprobó concesiones nuevas de explotación en terrenos públicos, aprobó la exploración o perforación por parte de Shell en el Ártico, un debate muy fuerte. No, pero por otro lado también estaba encargado de regulación. Entonces sus comentarios tienen más que ver con la necesidad de racionalizar un esquema de regulación que con el contenido preciso de la reforma. Sin embargo, recibió muchísimas críticas por parte de seguramente la industria y otros corrientes, otros intereses en el gobierno de los Estados Unidos después de sus comentarios. Lo que se ve claramente, Ernesto y Alberto, es que es un punto neurálgico para los Estados Unidos. Eso lo hemos visto por décadas, pues, ¿no? La política energética en México, vemos las posturas del Wilson Center, que es un centro finalmente gubernamental muy cercanos a los intereses petroleros en los Estados Unidos y el sector de energía. Vimos que la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, vino el mes pasado a la Ciudad de México, donde manifestó sus preocupaciones y habló abiertamente de un impacto posiblemente negativo de la reforma. Entonces sí hay presiones, ¿no? En ese contexto hoy llega John Kerry, ¿no? Y John Kerry viene como el enviado de cambio climático del gobierno de Joe Biden, y lo que dice en el comunicado de prensa es que viene a acelerar la cooperación en torno a la crisis climática, expandir la generación de energía renovable, el control y reducción de la contaminación ocasionada por emisiones de gas metano y la implementación de programas Sembrando Vida. Esa es la agenda oficial, ¿no? Hay que tomar en cuenta que viene de un gobierno que no ha podido sacar su propia agenda sobre cambio climático en su propio país, ¿no? Sin embargo, es el enviado para ir a otros países y hablar de esto, y seguramente en la agenda no oficial también es el impacto y las preocupaciones que tienen que ver con la reforma. Se ha dicho muchas veces, ¿no? En Estados Unidos no van a hablar abiertamente de cuestiones que pueden tener que ver con la soberanía de México, ni declaraciones, y por eso vemos que son declaraciones disfrazadas, quizás, sí, quizás con algunas preocupaciones reales, ¿no? De ambientalistas. Y tras las bambalinas van a seguir las presiones que tienen mucho más que ver con los intereses económicos y políticos de los inversionistas y las empresas transnacionales.
Efectivamente, Laura, yo coincido contigo. Es muy difícil que haya una declaración abierta, contundente de Joe Biden o de algún vocero oficioso u oficial para expresar un rechazo claro a la propuesta de iniciativa presidencial para reformar la Constitución y reformar la ley eléctrica. Así se maneja la diplomacia en Estados Unidos y bueno, pues la única alteración que hubo fue con Donald Trump, que ese sí no se guardaba nada, pero bueno. Sin embargo, dentro de las lecturas que se dan y que yo por eso te quiero preguntar, tú que conoces bastante bien cómo se mueven estos entretelones en Washington, ¿cuál es la posición de Estados Unidos en términos reales? Está claro que van a defender las inversiones, es evidente, pero en la parte de la emisión de gases y el cambio climático es como más ambiguo su discurso. ¿Cuál sería entonces la prioridad en ese sentido? Defender las inversiones, que se garantice que las empresas estadounidenses no pierdan, o hacer toda una estrategia para que la ley pues no pase en México tal y como está planteada. Lo digo porque eventualmente el gobierno mexicano también estaría pensando alguna alternativa de negociación, porque y una alternativa de negociación es, bueno, que me comprometo a que tus empresas no son tocadas, pero todas las demás sí. Y el discurso del presidente López Obrador va mucho sobre España, y Estados Unidos poquito a poquito lo menciona en ese aspecto, Laura. Sí, es muy complejo y no tengo una respuesta completa. Hay preocupación muy específica en el hecho de que los contratos existentes, se cambian algunos términos de los contratos tanto existentes como en el futuro. Entonces, con un costo más elevado por la transmisión de energía, con más limitaciones en cuánto se puede generar y ese tipo de cosas. Entonces, están diciendo que la inversión original se dio en otros términos. Esa es una de las preocupaciones y las cosas que quizás se podría negociar dentro del entendimiento de que un país tiene el derecho, ¿no?, de regular y de manejar sus propios recursos naturales y que las situaciones cambian, no solo los gobiernos, sino los contextos también. En ese sentido, de una estrategia formalmente se puede trazar quizás una estrategia en los medios de los Estados Unidos, pero como de una estrategia formalmente para bloquear la reforma, no lo hemos visto, ni hay noticias, ni va a haber otra vez ese tipo de cosas que se hacen de otra manera y no abiertamente. Yo creo que aparte de los contratos y los términos de los contratos, pues el otro es mantener abierto el mercado de inversión para inversionistas de los Estados Unidos, y es el otro punto que les preocupa. Y ahí sí creo una hipocresía, porque les preocupa más esto, el mercado para sus propias inversiones en renovables, que la transición propiamente. ¿No? Estados Unidos no tiene un récord histórico de ser gran líder en una transición energética en el mundo hacia renovables. Ahora Joe Biden sí tiene más discurso en ese sentido, pero otra vez en términos de acciones no estamos viendo el tipo de compromisos que establecería pues su autoridad moral, ¿no?, o su posición como líder en ese sentido. Entonces yo creo que si se puede negociar una transición energética más clara, yo creo que hace falta, ¿no? Pues una de las preocupaciones aquí en México, precisamente con los términos de la reforma, es que pone en primer plano la soberanía y el control y como la reorganización del sector, lo cual es necesario, pero cae en un segundo plano la transición energética, que realmente tiene en el centro la necesidad urgente a nivel planetario de cambiar de un esquema de combustibles fósiles a renovables. Ya, gracias, Laura. Laura, en esta visita que, como bien comentaban y comentábamos, pues digo, va a haber al final
No, fue una reunión armoniosa y todo estuvo bien y nos apoyamos mutuamente, todos nos queremos, amor y paz. Pero ya en sentido estricto, sabiendo pues lo que se está jugando y debatiendo, con una declaración como la que hizo Ken Salazar el día de ayer, pues nos pareció también un golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador, casi una falta de respeto, porque precisamente ayer mismo el presidente y un día antes había hecho expresiones pues respetuosas con el embajador Ken Salazar, incluyendo hoy, a pesar del golpe. ¿Cuál es? Hoy otra vez el presidente tuvo palabras respetuosas con Ken Salazar. ¿Cuál es tu valoración, Laura, de esta visita de John Kerry, que además pues fue una pieza importante en el gobierno de Barack Obama, como secretario de Estado también? ¿Cuál es tu lectura de esta visita? ¿Finalmente no modifica absolutamente nada? ¿Hay algún ajuste, cambio, algo que se consideres que se pueda dialogar con el gobierno mexicano y el de los Estados Unidos en esta visita? Sí, yo creo que la visita tiene el propósito que, sobre todo en el contexto de este debate que se ha generado, ¿no? Desde las declaraciones iniciales y luego las más recientes de Ken Salazar y las otras visitas, tiene el propósito de presentar una frente unida a favor de medidas contra el cambio climático. En su comunicado menciona específicamente Sembrando Vida, por ejemplo, que es un programa obviamente muy cercano al presidente y un programa emblemático, ¿no? del presidente de México. Entonces, va a apoyar algunos de estos, formalmente yo creo que sí, va a haber una declaración de paz y amor, ¿no? De que estamos trabajando juntos, que en privado va a expresar sus preocupaciones y pues no sabemos qué tanto va a presionar, ¿no? No sabemos qué tanto va a negociar, ni qué tipo de amenazas va a sacar, porque si son capaces. Para ponerlo en un contexto, Joe Biden, cuando empezaron cuando empezaron a decir que México y sobre todo Centroamérica ya no quería la guerra contra las drogas de los Estados Unidos como política de seguridad porque tenía un costo humano demasiado fuerte para ellos, vino casi en esta calidad también Joe Biden, ¿no? ¿Y qué hizo? Dijo, no, eso se para aquí, ¿no? Esto no procede, vamos a seguir con la guerra contra las drogas, o sea que vienen a dar mensajes muy claros, pero no muy abiertos, cuando empiezan a ver que sus intereses están en riesgo. Y yo creo que todos estos funcionarios también están jugando este papel, pero lo que vamos a ver, insisto, formalmente es otra cosa. Y quizás entre esta otra cosa, que es la declaración conjunta que va a salir, supongo, de esta reunión, quizás en este terreno sí hay áreas en que se pueden trabajar juntos. Yo creo que sí están buscando una relación de respeto, pero están preocupados por intereses muy fuertes de los Estados Unidos. Ya, pues Laura Carsten, te queremos agradecer, como siempre, que nos hayas acompañado. Gracias, y pues nos vemos la próxima semana, Laura. Nada más para cerrar, te pediría si pudieras platicar. El programa hoy tenemos Hecho en América a las 3 de la tarde, así que si fueras tan amable de platicarnos de qué va hoy Hecho en América.
Sí, con mucho gusto. Hoy vamos a platicar sobre COVID-19, la cuarta ola ya con el Omicron a nivel mundial y la inequidad del acceso a salud. ¿Qué impacto tiene en todos los países? Y vamos a tener con nosotros unos expertos de una organización que acaba de sacar un informe que dice que hacen falta 22 mil millones de vacunas en el mundo para controlar la pandemia de una forma que no se vaya a seguir generando variantes, que es lo que vemos ahora, porque no se ha tenido como una perspectiva global a la lucha contra la COVID-19 y de Partners in Health, Socios en Salud, y de otra organización que está trabajando en lo mismo, para dar un poco esta visión global sobre la pandemia y también hablar de los obstáculos políticos reales, que es otra vez el poder de las grandes corporaciones transnacionales y los intereses gubernamentales que los apoyan. Pues sí, se ve muy interesante, no se lo vaya a perder. Sí, no, muy, muy interesante. ¿Y qué cifra tan tremenda acabas de dar? Pues bueno, hoy a las 3 de la tarde, Hecho en América, bajo la brillante conducción de Laura Carsen. Lo esperamos a las 3 de la tarde. Laura, un abrazo y seguimos en comunicación. Un abrazo, muchas gracias por el espacio. Gracias. Hasta luego, Laura, cuídate. Hasta luego.